Goliat vino intimidando al pueblo de Israel 40 días antes. Él dice que él presionaba y salía, insultaba, blasfemaba, porque él lo que hace es realmente trabajar en la mente de las personas. David era pastor. David usó una onda para vencer el mayor miedo que aquejaba el pueblo. ¿Será que nosotros somos David y la onda es el don o la herramienta que Dios te ha dado para desarrollar y encontrar y alinearte con tu propósito? La Biblia, mira cuántos miles de años tiene y cada cultura le da una interpretación distinta. Y es por ello que hoy a nosotros nos toca y tenemos la responsabilidad de justamente poder interpretarlo a nuestra era. La gente muere por tener las cosas sin hacer el esfuerzo necesario y sin pensar en que tienen que ser mejor persona siempre. Entonces, partiendo de ahí, creo que todos debemos buscar nuestro propósito, encontrar nuestros dones y vencer nuestros miedos para lograr nuestros objetivos. Bienvenidos al Templo del Caos. Hola Luigi, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Buenos días. Bienvenidos a todos a esta nueva miniserie que vamos a hablar mucho acerca de interpretaciones de historias bíblicas, parábolas, que sí o sí tienen con mucho respeto una interpretación religiosa. Pero nosotros vamos a darle otro toque más moderno, más espiritual, más entendible hacia nuestra experiencia del día a día, nuestra experiencia humana de vida. ¿Qué me puedes decir de eso? Espectacular, espectacular. Y de eso se trata, Luigi, ¿no? Siempre tratar de que podamos hacer de que no solamente nosotros, sino también todo ese público que está detrás de las pantallas entre en reflexión, entre en cuestionamiento. Que yo creo que eso es lo más importante de la vida, ¿no? Cuestionarnos siempre todo. Cuando nosotros comenzamos a cuestionarnos todo, es en ese momento en donde la mente se abre, ¿no? En donde la mente se abre y ya no solamente te quedas con la información que tienes, sino, oye, ¿qué más hay? ¿No? ¿Es verdad? ¿Es mi verdad? O sea, ¿hay más verdades? Entonces yo creo que de eso se trata esto, ¿no? Totalmente, porque está demostrado que el ser humano vive lleno de paradigmas, de creencias, y muchas veces seguimos haciendo lo que nos dijeron o lo que nos contaron por no haber cuestionado, y a pesar que está en contra de nuestra voz interna, de lo que queremos o de lo que verdaderamente somos, justamente por no cuestionar. Exacto, y mire, si te das cuenta, vamos a hablar de un contexto bastante importante, ¿no? Que es la Biblia. O sea, la Biblia, mira cuántos miles de años tiene y cada cultura le da una interpretación distinta. Y es por ello que hoy a nosotros nos toca y tenemos la responsabilidad de justamente poder interpretarlo a nuestra era, ¿no? ¿Por qué? Porque las situaciones, las problemáticas que tenemos actualmente en nuestra sociedad no son las mismas de hace 200 años. Es más, te diría, ni siquiera de hace 50 años. Ha cambiado muchísimo en la sociedad, ¿no? Entonces, es como lo interpretamos a la hora para que sea mucho más digerible. Correcto. Para la juventud. O sea, definitivamente para las personas que ya somos un poco mayores, es a veces un poco más difícil de poder cuestionarnos cuando ya tenemos pues paradigmas muy marcados, ¿no? Claro, y sobre todas las cosas lo que queremos es no necesariamente poner en duda las creencias, incluso religiosas, que puedes tener o que te han contado, sino le estamos dando un toque fresco para entender desde otro ángulo, ¿no? Y es con mucho respeto, con mucho cariño. Nosotros, yo soy estratega digital, yo me dedico 100% a lo que es marketing, creatividad. ¿Y tú, Manuel? Y mira, yo hace muchísimo tiempo me vengo desenvolviendo, desarrollando en el mundo del coach espiritual, ¿sí? La vida me llevó por ese camino. Bueno, también soy coach organizacional. Por muchos años me he desarrollado también en ámbitos comerciales, gerenciando, pero el propósito es uno en la vida, ¿no? Entonces todo se va acomodando de la manera correcta para que estés alineado no solamente con el propósito que yo quiero, sino con el propósito que debe ser. Y es por ello que nosotros hoy por hoy nos metemos mucho en el tema bíblico, porque definitivamente hay mucha sabiduría allí, ¿no? Entonces es justamente esa sabiduría, cómo hoy la traducimos en experiencias, ¿no?
que sean, como dije hace un momento, que sean digeribles para que las personas puedan entenderlas y también aplicarlas en su vida, ¿no? Entonces, a eso me dedico. Exacto, y yo quería darle un poco el contexto de quiénes somos, porque a pesar de que nos dedicamos a distintas cosas, tenemos algo en común, que son justamente temas espirituales, filosóficos. Siempre hablamos de lo mismo y vibramos en lo mismo, tenemos casi la energía al mismo nivel y hemos creado una amistad muy bonita y hemos decidido mandar este mensaje y encontrar un público cautivo que quiera que conecte con la interpretación que le damos a las cosas de las que vamos a hablar. Exacto, porque mira, y algo que nosotros siempre hablamos, Luis, y no es la primera vez que estamos haciendo un podcast, ya lo hemos hecho, nada es casualidad en esta vida. Y el que la vida nos haya juntado y nos haya traído hasta este preciso momento es porque estamos cumpliendo un propósito que va mucho más allá de lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Como tú dices, nos dedicamos a hacer cosas distintas. Tú por muchos años eres marketero, estratega en marketing, tienes negocios, ¿no? Y lo mío es un tema mucho más comercial, mucho más espiritual, mucho más de talleres, conferencias, que son las que he hecho. Pero mira, la vida nos junta y para justamente eso, ¿no? Para ese propósito, para esa misión que ya nuestras almas la tenían desde antes que vengamos a este mundo, ¿ah? Seguramente ya habían acuerdos, hermano. Así es. Y bueno, nos hemos explayado un poquito en el intro porque queríamos darle mucho contexto para que nos entiendan qué queremos lograr con esta información. Y vamos a empezar. El primer tema que hemos elegido para discutir, para conversar, para interpretar es David y Goliat. Vamos a darle una interpretación muy atípica, muy genuina a este concepto, a esta historia bíblica que habla acerca de un pequeño que vence a un gigante solamente teniendo fe, ¿no? Eso es lo que nos han explicado, eso es lo que yo entendí siempre que entendí esta lectura. Es el pequeño vence al grande porque tiene mucha fe, ¿no? ¿Qué has entendido tú desde que desde siempre nos han contado esta historia que está en la Biblia? Claro. Definitivamente, pues el contexto yo creo en general es ese, ¿no? Es, oye, el pequeño que vence al gigante, ¿no? Al gigante, pero si profundizamos nosotros un poco más en ello y lo traemos de repente a la hora, es precisamente qué es lo que representan estos dos personajes en ese contexto en general. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué representa David realmente en mi vida? Sí, está bien, es una historia bonita, es una historia inspiradora, pero ¿qué representa en mi vida? ¿Quién es David? ¿Yo soy David? ¿En dónde está David en mi vida actual, ¿no? ¿En dónde está el Goliat en mi vida actual, ¿no? Correcto. Y si te das cuenta, el contexto en general no solamente sucede en el momento de la batalla, en el momento en el que entran, en el que se enfrentan y deciden, ¿no? Iniciar esta pelea. Esto empieza muchísimo antes, ¿no? Y yo creo, y no sé si algunos recuerdan, pero Goliat vino intimidando al pueblo de Israel 40 días antes. Él dice que él presionaba y salía, insultaba, blasfemaba, porque él lo que hace es realmente trabajar en la mente de las personas. Él trabaja bajo la intimidación, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que presionaba mañana, tarde, blasfemaba de Dios, y es allí donde trabaja realmente el enemigo, si es que le queremos dar un contexto, pues, mucho más llevado a este tema espiritual, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que pienso, ¿no? Porque al final Goliat, que es el gigante, el malo de la película, vamos a ponerlo, termina siendo lo que la gente dice. ¿Sí o no? Porque él podría ser muy grande, muy malo, todo lo que quieras, pero el concepto de que era invencible se lo da la gente, el público. Exacto. Los alrededores. Es la interpretación, es como tú lo ves. Es como tú lo ves, es percepción neta. Entonces llega un David que no era... Ahora, antes de que te vayas a David, estacionados netamente en Goliat, yo termino sintiendo desde mi óptica que es el miedo. ¿Correcto? El Goliat es ese miedo a no lograr las cosas. Es esa, vamos a llamarla así, conciencia colectiva que genera un concepto de algo que si tú no lo cuestionas, como decías al inicio,
te vas a quedar con eso y no vas a dar un paso. Te hago un ejemplo muy puntual. No tengo las fechas exactas, pero hace muchos años se creía que era imposible que un ser humano corra 100 metros en menos de 10 segundos. Sí. Y nadie lo hacía porque se creía eso y nadie lo cuestionaba. Hasta que llegó un brother, lo hizo en menos de 10 segundos y rompió ese paradigma, y después que él lo logró, se han batido cientos de récords hasta que llegamos al último actual, que es el de Usain Bolt, ¿no? Entonces yo lo veo por ahí la parte de Goliat. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, definitivamente Goliat son miedos, son creencias, son paradigmas. Es todo aquello que nos paraliza. Que nos paraliza. Es el no se puede. Exacto, No exacto. Incluso, mira, el pueblo de Israel estaba armado, militarmente estaba preparado, pero no tenía identidad. Porque tenía un líder que no era, o sea, que no creía, que era un líder que miraba lo militar, más no lo espiritual. Correcto. O sea, es eso, ¿no? Yo creo que el Goliat es ese que te deja inmóvil, estático, sin acción. Has dicho algo importantísimo. Goliat no avanza ni ataca, sino intimida. Así es. Esa intimidación congela al pueblo, ¿no? Uh-huh. Y parte desde que genera un miedo. Exacto, y lo que Goliat quiere hacer durante los 40 días que sale a intimidar es justamente eso. Quiere que el pueblo de Israel se rinda antes de pelear. ¿Me entiendes? Y es lo que pasa hoy en nuestra sociedad. Oye, ¿y qué va a pasar? ¿Y si no pasa? ¿Y qué pasaría si esto? Entonces, tantos miedos que nos bloqueamos y nos quedamos paralizados. Claro, o sea, llevado a nuestro día a día, ¿no? Y esto siempre lo conversábamos, es... normalmente pasa, y nos ha pasado a nosotros, que cuando eres chiquillo te dicen tienes que sacar buenas notas en el colegio, tienes que salir, tienes que entrar a la universidad, tienes que coger un buen trabajo, tienes que crecer profesionalmente, y ese es el sistema al que nos meten todos. ¿Cuándo te cuestionas eso? Uh-huh. Hay mucha gente que siguió ese circuito y hoy en día, sin menospreciar a nadie, está haciendo taxi por aplicativo y nunca fue feliz con lo que hizo. Exacto. Yo te hablo de mí. A mí me dijeron lo mismo. A mí no me gustaba el circuito de la educación. No conectaba con la educación. Yo no me fui por la universidad. Yo decidí, trabajé en una empresa transnacional, ¿no? Los que me conocen saben que salgo de más de 5 años de trabajar como subgerente en el BBVA. Pero después tomé otro camino, el camino del emprendimiento. Y tengo más de 12 años ya viviendo de lo mismo que yo puedo generar. Buenas etapas, malas etapas, pero fue mi decisión que me sacó del sistema, lo cual soy orgulloso de eso. La vez pasada conversaba con él y me dijo, oye, ¿tú estás siendo feliz? ¿Buscas ser feliz? Y entré en conciencia 5 minutos, brother, y respondí, oye, créeme que no busco felicidad, busco paz. Yo creo que el estado emocional de la paz te lleva hacia muchos horizontes positivos, como puede ser que encuentres la felicidad. Sin embargo, la felicidad son destellos, porque la felicidad no es un estado emocional permanente. Estás feliz cuando compartes una comida con tus papás, que los quieres, o con tus hijos, o con tu pareja, si es que la tienes. Y no necesariamente eso es sostenido, son momentos, ¿no? Pero encontrar paz sí es permanente, porque tú decides, dentro de lo que está en tu control, vivir en paz y no hacerle caso a lo que te roba la paz. Uh-huh. Totalmente de acuerdo contigo. Y es más, muchas veces, ¿no? Decimos, sí, yo quiero ser feliz. Oye, ¿para qué has nacido? ¿No? Yo hago muchos talleres y siempre hago esta pregunta, ¿no? Oye, ¿para qué crees que has nacido? Y el que menos dice, para ser feliz. ¿Y eres feliz? Todo el mundo se queda así como que en shock, ¿no? Porque realmente, como tú dices, no está viviendo una vida alineada con su propósito. Entonces, incluso lo que estamos haciendo ahora es hacer las cosas diferentes, ¿no? Estamos haciendo algo que no cualquiera se atreve a hacerlo, ¿no? Entonces, estamos saliéndonos del sistema para poder entrar en un mundo diferente, pero con confianza. Con confianza, con propósito sobre todo. Cuando tenemos un propósito claro, yo creo que todo siempre se va a alinear de la manera correcta para que todo siga avanzando, para que todo se siga acomodando, para que lleguen las personas correctas, para que lleguen las situaciones correctas, ¿no? Entonces, incluso lo que tú mencionas, ¿no? Importante
Yo también estuve mucho tiempo metido en el sistema y es más, sigo todavía trabajando en el sistema con algunos proyectos, ¿sí? Y en algún momento decidí estudiar ingeniería industrial, estudié la carrera, avancé mucho más de la mitad de la carrera y en algún momento de la carrera me di cuenta, fue como un despertar, en el que dije, oye, ¿por qué estoy estudiando esto si realmente no resueno con ninguno de los cursos? O sea, sí, algunos sí, ¿no? Como que bien, porque siempre es bueno aprender, pero no era algo que resonaba conmigo, ¿me entiendes? Entonces, claro, entendí de que por muchos años mi papá, pues él siempre me repitió de que él le hubiera encantado ser ingeniero industrial, que esa es la carrera del futuro, que eso es. Entonces lo tuve tan metido en mi mente que en algún momento dije, sí, pues yo debería estudiar ingeniería industrial. Entonces me puse a estudiar, pero claro, yo ya estaba avanzando mucho más en esto del desarrollo personal, desarrollo de conciencia y llegó un momento en el que dije, oye, no, yo no voy a desperdiciar mi tiempo haciendo algo que no quiero hacer realmente. Entonces decido dejar la carrera, ya te imaginas toda mi familia, pues le grito al cielo, pero decidí, ¿me entiendes? Y me puse a estudiar para coach, llegué a tener un master coach profesional, entonces porque ahí resonaba, todos los cursos eran como que habían sido diseñados para mí. ¿Me entiendes? Entonces, desde allí es que comienzo yo a dedicarme a hacer talleres, a hacer conferencias, a moverme por todos lados, a mover las redes sociales y hoy por hoy estamos aquí porque decidimos hacer algo diferente, salir de esos paradigmas, de esos miedos, de esos Goliat que fácilmente podría yo seguir en el sistema, tranquilamente, porque yo también he estado en empresas muy grandes, transnacionales, con buenos cargos, con buenos puestos, pero o seguía en el sistema con la supuesta seguridad o arriesgaba para donde mi alma me decía que debía ir, ¿no? Entonces es lo que nos ha traído al día de hoy el vencer justamente esos Goliat, ¿no? Que teníamos en nuestras vidas, ¿no? Dijiste algo chévere con lo que conecto y hablaste del despertar. Nosotros en otro podcast de este mismo canal tenemos justo un episodio que hablamos del despertar de la conciencia. Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando porque justamente el despertar empieza cuando cuestionas. Y normalmente cuestionas porque ha llegado a un punto ya insostenible algo en tu vida, que puede ser tu economía, tu salud, tus relaciones, ¿no? Tiene que pasar siempre algo difícil, una crisis, vamos a llamarlo mejor, una crisis, más que algo difícil, ¿no? Tiene que haber una crisis para que tú puedas cuestionar y empezar a crecer en base a eso. Hay gente que a pesar de eso sigue dormida y todo bien. Tengo una pregunta del pueblo. Por favor. ¿Para quién? La preguntita para Manuel. Para Manuel. Acá de Pocoyo 3000. Pocoyo 3000. Bienvenido, Pocoyo 3000. La pregunta es, ¿y si Goliat tenía baja autoestima y nadie lo entendió? Si Goliat tenía bajo autoestima... lo que pasa es que es lo que hablábamos nosotros, ¿no? Es Goliat, ¿qué representa? Representa el miedo. Entonces, el miedo de por sí ya es ego. Y es un ego inflado, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que difícilmente Goliat pueda tener una baja autoestima porque tiene como que personalidad propia, creo yo. O sea, puede que también esté relacionado a la baja autoestima porque acuérdate que hablamos de que busca validación externa. O sea, intimidó. Nadie lo conoce, nadie sabe, no muestra su lado débil. Muestra Exacto. el lado apabullador, el que te asusta y que somete a las personas. Y esas personas, normalmente, ya llevándolo no a la del gigante, sino que esas personas normalmente son así con personas más débiles, con personas que no están, digamos, a su nivel vibracional, pero se junta contigo y es un gatito. No sé si te ha pasado y te has cruzado con gente así. Sí. Es que mira, y todo lo que tú acabas de decir es eso, es ego puro. Ajá. Es ego puro. El ego lo que hace es defender, ¿no? Una identidad, ¿no? Que es la que presenta al mundo, ¿no? Entonces, claro, el ego no es que sea malo, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Va a depender en qué contexto tú lo utilices de la manera correcta para poder alinearlo con tu propósito y con tu día a día, ¿no? Pero sí, yo creo que al final esa pregunta de nuestro querido amigo Pocoyo 3000... Igual avanzamos, ¿no? ¿Tú crees que haya coincidencias con esta historia entre que la piedra se la tira en la frente?
¿Crees que tenga...? Por supuesto, tiene todo el sentido Porque del se mundo. la pudo tirar en la pierna, se cayó, se golpeó la cabeza y se murió. Se la pudo haber tirado en en el el corazón, como se mataba a los a los vampiros, y no le tiró una lanza al corazón, le tiró una piedra en la cabeza, en el medio de la frente. Y Así es. Es lo que yo entiendo, es lo que se interpreta. Así es. Mira. ¿Qué ves con eso? Y antes de llegar a ese punto, de la piedra, cuando David va a salir a enfrentar a Goliat, a él, el rey de su pueblo, lo quiere vestir con armadura. Correcto. Le pone la armadura. ¿Y no la quiere usar o sí la usa? Se la pone y le queda incómodo. Dice, no, esto no va conmigo. Correcto. Esto no soy yo, ¿me entiendes? Entonces, desde allí nomás, tú ya te das cuenta, a pesar de que David era pastor, porque David no era ni siquiera un militar, no era un guerrero, no, él era un simple pastor, pero que tenía mucha fe. Exacto. Entonces él agarra y le dice al rey, le dice, oye, escúchame, porque el rey incluso titubea y le dice, oye, ¿tú cómo vas a hacer? No confía Tú eres solo un muchacho. Por la apariencia que tiene. Y voy a dar este contexto para poder llegar a la piedra, ¿ya? Pero él le dice, oye, sí, tú eres un muchacho, ¿tú cómo vas a lograr vencer a ese gigante? Si mira, tenemos todo un pueblo militar que ninguno se atreve. Pero claro, ahí hablamos de la falta de liderazgo del rey también, ¿no? Pero bueno, entonces, en ese contexto, David dice, no, se despoja de esa identidad que no es él, ¿no? Y habla de coherencia. ¿Por qué hablo de la coherencia? Porque David, a pesar de que no era un militar, la coherencia interna que él tiene, porque sabe en nombre de quién él va a batallar, Dios. y se acabó. Entonces David agarra 5 piedras, agarra su onda y ataca en donde trabaja Goliat, que es en la mente. Ahora, dijiste algo importante que me gustaría desmenuzarlo. Dijiste, David era un pastor. Así es. Ahora, yo te pregunto, yo entiendo muchas cosas de las que has dicho, mira, que tienen sentido, que tienen mucho asidero con lo que voy a decir. David era pastor, David usó una onda para vencer el mayor miedo que aquejaba el pueblo. ¿Será que nosotros somos David? Que él era pastor, tú puedes ser ingeniero, yo puedo ser marquetero. Y la onda es el don o la herramienta que Dios te ha dado para desarrollar y encontrar y alinearte con tu propósito, y que necesitas identificarla, saberla usarla bien para vencer esos miedos y lograr tu propósito, tus objetivos. Sí, ¿Tiene claro, que ver? Claro, por supuesto que las herramientas van a aparecer siempre y cuando tú estés en coherencia. Exacto. Y lo chévere de esto es que todo tiene que ver. Era pastor, sabía usar la onda, ¿no? Y la usó para lograrlo. No te cuenta la historia de que era un pastor que se le ocurrió tirar una lanza que nunca había usado y venció los miedos. No usó algo que no manejaba o que no había sido un don que podía poseer para lograr su objetivo. Creo que eso es muy importante, ¿sabes por qué? Porque todas las personas tenemos dones, o dormidos o despiertos. Yo considero que el don, cuando tú identificas, tienes que desarrollarlo con disciplina, con carácter, con autoestima, con liderazgo. Y cuando tú desarrollas tus dones, sí o sí tiene que ver con tu propósito, porque es imposible que Dios te dé el don de comunicar y te haga mudo, pues. O sea, es imposible. Dios te da la herramienta necesaria que conecta con tu propósito. Pregunta. De Peruquí. De Peruquí. Peruquí. Ya. Pregunta es, ¿y de qué signo era David? Puta, Ese para ti, Luis. Ese sí para ti. Tiene que ser Aries, weón. Guerra. Yo creo que es Tauro. Signo de tierra. ¿Sí? No sé. No tengo idea. O de repente es Virgo, ¿no? Porque a Virgo todo le pasa. Lo que pasa es que yo digo Tauro porque yo soy Tauro. Y los Tauros somos guerreros, pues, hermano. Somos guerreros de por sí. ¿Me entiendes? Pero buena pregunta. Dile que cambie de canal. Porque Astrología en el siguiente episodio. Oye, escúchame. Pero mira, volviendo un poco al contexto de lo que tú acabas de mencionar, ¿no? De las herramientas, de los dones para poder explotarlos y todo lo que viene. Mira, David
era pastor, y cuando el rey le dice, oye, escúchame, no, tú no puedes porque eres un muchacho, él le dice, oye, no, espérate. Mira, espérate. Yo en el campo con mis ovejas, yo he vencido osos, yo he vencido leones, ¿me entiendes? Yo sé con quién vengo, ¿me entiendes? Entonces, es por eso que él se despoja de la armadura y se convierte en esencia lo que él ha sido siempre. O sea, la vida lo ha preparado, ¿eh? Tampoco es que llegó y de frente, vaya, yo soy el... A lo que voy es, sí, si bien es cierto, todos tenemos miedos, pero es un proceso en la que tú decías, lo que tú dices hace un rato, disciplina. Hay que prepararnos, para que tú puedas vencer el miedo más grande que tienes en tu vida, te tienes que ir preparando. Es un proceso en el que tienes que ir identificando e ir cambiando esa mentalidad, ir cambiando esas creencias, esos parámetros. Entonces, ahora, para ir aterrizando las ideas, estamos hablando de que Goliat termina siendo ese miedo colectivo que no has cuestionado aún, ¿no? Correcto. Es el no se puede de muchas cosas. Así es. ¿Okay? Estamos hablando de que nos identificamos con David. Todos deberíamos identificarnos con David. Sin embargo, habemos algunos que todavía no hemos encontrado nuestros dones, no hemos desarrollado nuestros dones y por ende probablemente no estemos todavía alineados a nuestro propósito. Así es. Cuando pase eso, que te tiene que pasar, o sea, no puedes ser tan inconsciente. Y lo hemos dicho en otros podcasts espirituales que hablamos. Limpia tu mente, carajo, deja de ver noticias, edúcate mejor. Mira cosas positivas, podcasts que te sumen, información que te haga crecer como persona. Es ser, hacer, tener. La gente muere por tener las cosas sin hacer el esfuerzo necesario y sin pensar en que tienen que ser mejor persona siempre. Entonces, partiendo de ahí, creo que todos debemos buscar nuestro propósito, encontrar nuestros dones y vencer nuestros miedos para lograr nuestros objetivos. Con eso me quiero ir yo desde mi punto de vista. Ayúdame a cerrar el podcast, hermano, porque me ha parecido súper interesante. Está buenísimo. ¿Qué? ¿Pero ya terminó? ¿Qué decir? No puede ser tan cortito. O sea que, Joshua, por favor, danos un poco más de espacio. No, sí. Definitivamente lo que tú dices tiene bastante, o sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Mucha gente se pone incluso a hacer mucho para tener, pero sin ser. Y justamente el ser está en eso, en trabajar en ti. En comenzar a desarrollar, más allá de los dones que ya la vida te ha dado, es esa creencia, que era lo que tenía David, ¿me entiendes? Que era lo que tenía David, que era esa confianza que no provenía de él, ¿me entiendes? Cuando tú te entregas y te rindes y dejas de creer que tú eres el que hace posible las cosas, es que sí y no. Pues hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque si vamos a caminar por este sendero espiritual, tenemos que entender que la fortaleza, que la sabiduría, si bien es cierto, se canaliza a través de nosotros, como David fue utilizado como una herramienta para poder vencer a ese Goliat. Y lo mismo sucede con nosotros. O sea, nosotros no tenemos nada diferente con David. Solamente que David vivía en otro contexto hace más de 2000 años, pero nosotros hoy por hoy somos un ser humano tal igual como David, que podemos ser utilizados como herramienta para el propósito, ¿no? de justamente llevar en lo que hacemos hoy ese mensaje para que la gente pueda tomar conciencia y realmente pueda creer que en nosotros reside el poder que necesitamos para poder dejar el mundo mejor de como lo hemos encontrado. Y yo creo que ese es uno de los puntos claves por los cuales hoy nosotros nos atrevemos a hacer este tipo de podcast, a generar este tipo de contenido, a grabar esta información para que realmente pueda generar un cambio en el mundo. ¿Pero desde dónde? Desde el ser. Como dice Luigi, desde la reprogramación mental. Necesitamos comenzar a reprogramar nuestra mente, ¿no? A raíz de qué creemos que somos. Y sabes qué, hermano, has dicho algo importante y me atrevo a cerrar con esto, que es no subestimen la fe, porque la fe es creer en lo que no ves, en lo que crees que no es posible lograr, como lo hizo David. Eso es lo más serio que puedo decir. Y lo último es
Síganos gente más seria, pues. ¿Cómo que cuál es el signo de aquí? Después he leído por ahí, puta, que han puesto ¿cuántos hermanos tiene David? Gente seria, por favor. Por favor, público hermoso que nos sigue. Nosotros los amamos a todos por igual. Pero preguntas serias, pues, preguntas serias. No, Y pero listo, eso ha sido todo entonces. Sí, yo cierro con algo. Dale. Cierro con algo. Y con esto cierro, porque para mí esto es súper clave. Yo creo que sí es importante que podamos tener en cuenta algo, ¿ya? Y ese algo es que David no solamente venció a Goliat con la piedra en la mente, que ya sabemos que la mente representa ¿no? las ideas, las creencias, los paradigmas, todo aquello donde tenemos que trabajar. El enemigo trabaja en la mente. Entonces, cuando cae rendido, cuando cae vencido Goliat, David se acerca y le corta la cabeza. Yo creo que ese punto es clave porque eso, ¿qué cosa hace? Permite que ese enemigo ya no vuelva a levantarse. Cortó raíces. Cortó raíz. Entonces ese enemigo ya realmente está vencido. Y es como cuando tú vences algo en el exterior, ¿no? Y lo llevas a tu vida. No es que las situaciones desaparezcan de tu vida. Simplemente eso ya no te afecta. Y cuando ya no te afecta, sigues avanzando. Claro, la vida te va a poner otra situación porque toca otro aprendizaje y toca otro Goliat. ¿Me entiendes? Pero yo me quedo con eso, con ese cierre en el que le cortas la cabeza al enemigo para inhabilitarlo. Y ese cortar la cabeza por completo es ese dejo de fumar, ese dejo de victimizarme, corto de raíz y así es una nueva vida. Así es, ¿no? Así es, tomando una decisión con conciencia. Correcto. Y ahí estamos. Y cerramos con eso. Excelente. Entonces, gracias por habernos visto y se vienen muchos episodios más del El Templo del Caos.